y el ácido ribonucleico. Vamos a ver qué características o qué formas pueden tener los núcleos. Y generalmente el núcleo adopta una forma especial teniendo en cuenta la forma de la célula. Así, por ejemplo, vamos a tener que la forma del núcleo puede ser esférica o redondeada, cuando también la forma de la célula es esférica, puede ser ovalada, generalmente acompaña esta forma a lo que llamamos células de forma cilíndrica o cúbica, y puede ser aplanado, ausado, alargado en células de forma plana. Esas son las formas básicas que tienen los núcleos. Pero a su vez podemos encontrar núcleos de forma arriñonada, como vemos en esta imagen. En realidad es una fotografía al microscopio óptico de un preparado histológico de sangre, donde vemos uno de sus tipos celulares, que vamos a estudiar más adelante, pero para que ustedes conozcan, esto se trata de células de la serie blanca, leucocitos, que tienen la característica de tener forma arriñonada en su núcleo. También en otro preparado histológico de sangre podemos ver que hay células también de la serie blanca que se caracterizan por tener su núcleo lobulado, es decir, unido por puentes que van a estudiar más adelante, pero son lóbulos que representan a ese núcleo único. Con respecto a la cantidad, el núcleo puede ser único, como lo estamos viendo acá, o en este esquema, o las células pueden ser multinucleadas o poseer dos núcleos, como se pueden ver en las células del hígado o en células especializadas del tejido óseo que se llaman osteoclastos. El tamaño de los núcleos varía según la célula, pero más o menos su rango se encuentra entre los 5 y 10 micrones. ¿Cómo se colorea el núcleo? Si es con hematoxilina eosina, lo vamos a ver intensamente basófilo. Y eso se debe a la presencia del material genético que decíamos que está constituido por el DNA y el RNA. Acá en la diapositiva van a ver que hablamos de DNA con Fulgen porque es el método de coloración que permite distinguir a ese ácido. En cambio, el RNA se tiñe con ribonucleases. Bueno, siguiendo con lo que es núcleo, debemos saber que el núcleo puede encontrarse de dos maneras en la vida de la célula. En un estado de no división, a la que llamamos periodo, estadio de interfase, se llama interfase al periodo que se encuentra entre dos divisiones, y el periodo de división celular que van a estudiar en el taller que siga. Cuando el núcleo se encuentra en no división, en periodo de no división o de interfase, podemos encontrar en su interior las organelas nucleares, que son los o el nucleolo y la cromatina. En cambio, cuando el núcleo está en periodo de división celular, vamos a tener dos tipos de divisiones. La mitosis, que es la división celular para el origen de células somáticas, que corresponden a las células, a todas las células del cuerpo, y el periodo de división meiótico o meiosis,
que se refiere a la división de las células sexuales o al Disculpe, origen profe, de ¿me las células escucha? sexuales. Profe, una Acá pregunta. podemos ver un pequeño esquema de cómo es el núcleo, la envoltura nuclear, lo que sería el nucleolo y lo que Profe, representaría a la cromatina, que son los organelos de este compartimento. disculpe, profe, ¿me escucha? Cuando el núcleo entonces está en interfase, lo que vamos a ver son el nucleolo, la cromatina, es esto que ustedes visualizan acá como un puntillado que por ahí está condensado y por ahí está un poco más disperso. El nucleoplasma, que sería el citosol de nuestro citoplasma, que es donde encontramos a los organoides, y la membrana nuclear o nucleolema. Esto vendría a ser como un dibujo esquemático de una visión al microscopio. Profe, ¿me escucha? El nucleolema, ¿qué es? El nucleolema es la membrana, ¿eh? Que rodea y delimita el núcleo y lo separa del citoplasma. Al MO se observa como una línea oscura, pero al ME está constituido por dos membranas concéntricas de tipo trilaminar que encierran un espacio, ahora lo vamos a ver en una esquemita, perinuclear de 15 nanómetros de ancho, que ese espacio se llama cisterna perinuclear. Con respecto a la composición de este nucleolema, es igual al que habíamos analizado en la membrana plasmática, con la diferencia que está formado por dos membranas concéntricas, no una como la membrana plasmática. Y esas dos membranas concéntricas se unen a intervalos, dejando unos espacios donde se ubica otra estructura que vamos a ver un poquito más adelante. De las dos membranas, una mira hacia el citoplasma, ¿no es cierto? Y otra mira hacia el interior del núcleo. La que mira hacia el citoplasma está cubierta por ribosomas. Y se acuerdan cuando estudiamos la clase pasada, retículo endoplásmico, decíamos que se origina de esa membrana. ¿Sí? Muy bien. La superficie interna, que sería la que mira hacia el interior del núcleo, está constituida por filamentos de laminina que le confieren rigidez. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos filamentos nos hace referencia, si lo pensamos, a la parte más externa del citoplasma, donde había microtúbulos, filamentos, que hacían o formaban parte del citoesqueleto de la célula y que le confieren a la célula la forma? ¿Sí? Bueno, en el núcleo pasa lo mismo. Hacia el interior, la superficie interna de esa membrana o esa bicapa, lo que tiene es hacia el interior filamentos de laminina que le confieren rigidez y mantienen la forma del núcleo. Tiene otras funciones, pero no nos vamos a poner a detallar. A determinados intervalos decíamos que la membrana, y miren acá, esta sería la membrana nuclear, ¿no es cierto? Esta es una de las membranas y esta es la otra membrana. Esta es la membrana interna que tiene los filamentos de laminina y que corresponden o constituyen o conforman lo que llamamos lámina nuclear. Y esta es la membrana externa. Entre ambas se encuentra la cisterna perinuclear y a intervalos estas membranas se unen en los extremos, dejando estos espacios.
que van a ser ocupados por lo que se conoce con el nombre de poros nucleares o complejos de poros. Esta estructura está constituido, es una estructura cíclica, como ven acá en este esquema, octogonal, porque tiene 8 gránulos proteicos, cuya proteína la representan las nucleoporinas. Estos gránulos están unidos por una estructura columnar que a su vez une estos dos anillos de proteínas. A partir de este complejo de poros se produce el intercambio de sustancias o de macromoléculas o micromoléculas desde el citoplasma hacia el núcleo y desde el núcleo hacia el citoplasma. En el nucleoplasma, ¿qué vamos a encontrar? Los organoides nucleares, que son dos, la cromatina y el nucleolo. Además, ese nucleoplasma contiene material amorfo constituido por proteínas, metabolitos e iones. Al microscopio electrónico, el nucleoplasma, que hoy les decía que lo pueden comparar con el citosol del citoplasma, es transparente y recibe el nombre de cariolinfa. Entonces tenemos citosol en el citoplasma, cariolinfa en el núcleo. Es una sustancia coloidal, igual que el citosol semilíquida, que actúa como medio de difusión, dispersión y movimiento de macromoléculas, metabolitos y iones. La cromatina. Acuérdense que siempre vamos a observar cromatina, ahora la vamos a detallar bien, cuando el núcleo está en interfase. Hablamos de cromatina, núcleo. La cromatina está constituida por DNA más proteínas histonas o no histonas y desoxirribonucleoproteínas. La cromatina es el asiento del material genético. Y cuando hablamos de material genético, ¿a quién nos referimos? ¿A quién nos referimos? ADN. El ADN. Al El ADN. DNA, ¿sí? El material genético que forma parte de la cromatina. Efulgen positiva, ¿qué quiere decir eso? Que funciona o se la puede visualizar a través de esa coloración especial. Tenemos en el núcleo dos tipos de cromatina. La eucromatina, que es dispersa, o sea que la eucromatina estaría representada en esta imagen al microscopio electrónico por todos estos puntitos. A ver si lo... Esperen que voy a poner el puntero. Por todos estos puntitos claros, o sea, no claros, son puntitos oscuros, pero que entre ellos hay una superficie más clara. Eso constituye la eucromatina. Se tiñe débilmente, es activa. ¿Y eso qué significa? Cuando yo veo gran cantidad de eucromatina dentro de un núcleo, sabiendo que es activa, eso significa que es una célula en producción. En cambio, la eucromatina es todo esto que vemos condensado, bien oscuro, eso es la heterocromatina, es inactiva, eso quiere decir que cuando mayor cantidad de heterocromatina tenemos en un núcleo, la célula está en reposo sin actividad.
¿Dónde se ubica la heterocromatina? Miren, alrededor de la membrana nuclear. ¿Sí? Rodeando al nucleolo. Y por el núcleo. Entonces, esto bien condensado, heterocromatina. Esto más disperso, eucromatina. ¿Siguen? Decíamos que el material genético estaba representado por el ADN y el ARN, ¿no? ¿Cómo se constituyó? ¿Cómo está formado el ADN? Esta es la molécula de ADN. Está constituido por dos cadenas de nucleótidos que se enrollan en forma de doble hélice. Cada nucleótido, que sería esto que estamos viendo acá, esta es una cadena de nucleótidos y esta es otra, está constituida por tres componentes básicos que ustedes tienen que conocer. Una es una molécula de azúcar, que en el caso del ADN es la desoxirribosa. Un grupo fosfato y bases nitrogenadas que se disponen a manera de peldaños y que al unirse con la cadena del nucleótido del otro lado y hacer la hélice, forma como una escalera. ¿Sí? ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas que forman parte del ADN? Adenina, guanina, citosina y timina. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuál es la diferencia con el ARN? Justamente esta composición del nucleótido. El nucleótido de la cadena de ARN tiene como azúcar una ribosa, por eso se llama ARN, ácido ribonucleico. Tiene en su composición un azúcar denominada ribosa. Tiene los grupos fosfatos y tiene bases nitrogenadas, de las cuales son iguales a las del ADN, con la diferencia que la timina es reemplazada por el uracilo. Entonces, ¿cuáles son las bases nitrogenadas de una molécula de ARN? Adenina, guanina, citosina y uracilo. En su composición está la diferencia. Seguimos. Y acá podemos ver esquemáticamente un nucleótido que constituye ARN con las bases nitrogenadas, una de cada una, el grupo fosfato y el azúcar ribosa. Y un ARN tiene doble cadena de nucleótidos que se entrelazan, se enrollan en forma de hélice y las bases nitrogenadas se unen formando como si fuesen peldaños de una escalera. Las bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y timina. ¿Estamos? El ARN puede ser de tres tipos, a saber, el ARN mensajero, todo está dentro del núcleo, ¿eh? ARN mensajero, que tiene la capacidad de copiar fragmentos de esta estructura para llevarlo a los ribosomas que están en el citoplasma. ¿Y dónde estaban esos ribosomas? Ya están en la membrana externa citoplasmática del núcleo lema. Y a su vez están compartiendo la membrana del retículo endoplásmico que llamamos rugoso justamente por su presencia. Entonces, el mensajero, ¿qué hace? Lleva la información
y copia los fragmentos y los lleva a los ribosomas. El ARN de transferencia transporta aminoácidos para formar proteínas. Y el ARN ribosómico tiene la función de formar ribosomas. Entonces, ¿dónde se originan los ribosomas? A partir del ARN ribosómico, perdón. Así como el mayor asiento de ARN o de DNA y RNA es el núcleo, ustedes también van a escuchar que en el citoplasma, específicamente en las mitocondrias, hay cierta cantidad de ADN mitocondrial. Y acá vemos cómo se constituye la cromatina. Tenemos la cadena de ADN. Habíamos dicho, ADN más proteínas histonas forma la cromatina, ¿no es cierto? Entonces, viene la cadena de ADN, enrolla a las proteínas histonas, forma estas perlas o cuentas de proteínas histonas más nuestro material genético ADN y forma de esa manera la fibra de cromatina. Hay una forma de definir lo que es cromatina y diferenciarla de lo que es el cromosoma. ¿Por qué no hablamos de cromosoma todavía? Porque el cromosoma aparece en la célula en división, no en la célula en interfase. Entonces, cuando la célula está en periodo de no división, que es denominado interfase, lo que encontramos es cromatina, que sería como un cromosoma desenrollado. Cuando las células se encuentran en división, mitótica o meiótica, cual fuere su producción, lo que encontramos en el núcleo son los cromosomas, que vendrían a ser cromatina condensada, muy condensada. El otro organoide que tenemos que conocer es el nucleolo, ¿sí? Que se caracteriza por contener ácido ribonucleico en su interior. Tiene forma esferoidal, redondeada u ovalada. Su tamaño es variable. Las células pueden tener uno, dos o múltiples nucleolos. Su ubicación puede ser central, periférico, pueden verse o no verse según la observación que se realice. Y su tinción es en base a ribonucleasas o hematoxilina Fer. Como verán, todos estos componentes tienen que ser teñidos mediante técnicas especializadas para poder ver su conformación y su ubicación. No reacciona con Fulgen, no se puede colorear con Fulgen, no se puede ver el nucleolo con Fulgen. En cambio, se acuerdan que la cromatina sí. ALME tiene 3 componentes. Este es el nucleolo, agrandado, pero es un nucleolo visto al microscopio electrónico. Tiene un componente granular, que son estos gránulos electrodensos, de ribonúcleoproteínas. Tiene un centro fibrilar, redondeado poco electrodenso, o sea, es la parte más clara, y después tiene un componente fibrilar denso que rodea a estas zonas claras que estábamos viendo con una capa electrodensa. Todo de ribonúcleoproteínas. ¿Cuál es la función del nucleolo? Producir los ribosomas que van a ir a participar de la formación de proteínas en el citoplasma. Y también produce el ácido ribonucleico ribosomal.
¿Qué son los cromosomas? Entonces, dijimos que era la cromatina enrollada, ¿no? Y que aparecía únicamente durante el proceso de división celular. Los cromosomas aparecen como pares, homólogos, ¿qué quiere decir? Pares iguales. Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas, o podemos decir un total de 46 cromosomas individuales. 22 se denominan autosomas. Los dos, el par restante, para hacer los 23, son los cromosomas sexuales. ¿Cuáles son los cromosomas sexuales? El cromosoma X y el cromosoma Y. En la mujer solo vamos a encontrar de estos cromosomas sexuales doble X. En cambio, en el hombre, los cromosomas sexuales son X e Y. Se denominan cromosomas entonces a cada uno de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillos en los que se organiza la cromatina del núcleo celular durante la división. Es un material microscópico que lleva la información genética de los organismos eucariotas y está constituida por ADN o DNA, como le quieran llamar, asociado a proteínas especiales llamadas histonas. Es cromatina enrollada. O sea, tiene la misma composición el cromosoma que la cromatina, porque vieron en el esquemita anterior cómo se transformaba una cosa en otra sin cambiar su composición estructural. Partes del cromosoma. Bueno, los cromosomas están formados por dos cadenas de ADN repetidas que se mantienen unidas por un punto central denominado centrómero. Las dos partes idénticas o cadenas de DNA se denominan brazos o cromátides. En realidad la cromátide es toda la cadena y los brazos son lo que se origina a partir del centrómero, por eso tenemos acá marcado este otro brazo, este es un brazo y este es otro brazo, pero toda esta cadena constituye la cromátide de ese cromosoma. Según dónde se ubique el centrómero, los cromosomas se van a clasificar según aparezcan sus brazos a diferente altura o a diferente ubicación. Y acá tenemos los tipos de cromosomas. Cuando el centrómero está bien en el centro, los brazos hacia arriba y hacia abajo son iguales, son los cromosomas de tipo metacéntricos. Submetacéntricos es cuando tienen brazos pequeños hacia un lado de las cromátides y muy largos hacia el otro. Acrocéntricos son cuando hay brazos muy, pero muy cortos de un lado del otro. Y telocéntrico se llama cuando el centrómero se ubica en un extremo, o sea, une las dos cromátides por los extremos, originando solo dos brazos de los cuatro que en realidad tiene un cromosoma. ¿A qué llamamos cromosomas sexuales? Que decíamos hoy que tenemos 22 cromosomas llamados autosomas y un par que corresponde a los cromosomas sexuales. Es decir, esos cromosomas sexuales son los que originan en el individuo el sexo cromosómico, que se define en la fertilización. El ovocito, que es la célula femenina, tiene cromosomas sexuales XX, como les dije hoy. En cambio, el espermatozoide tiene cromosomas XY.
¿Quién determina el sexo cromosómico? Ver la El permisión. hombre. Que se encuentra solamente en el espermatozoide. Y acá pueden ver un esquemita de que X va a originar un sexo cromosómico femenino, en cambio X con Y va a originar un sexo cromosómico masculino. ¿Se entiende? Muy bien. En los núcleos en interfase de hembras mamíferas se distingue un corpúsculo de heterocromatina. ¿Qué era la heterocromatina? La que estaba, la cromatina del núcleo en interfase, que estaba muy, muy condensada. Como un grumo basófilo que se conoce con el nombre de cromatina sexual, cromatina X o cuerpo de Barr. Es un cromosoma X que se condensa en interfase. O sea, no sé si entienden lo que significa. Dijimos que en los núcleos en interfase no hay cromosomas, hay cromatina, pero se puede